Francisco Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, a la espera de esos resultados, ¿cómo están evolucionando los contagiados? Los casos de los que tenemos conocimiento son todos con síntomas leves y, de hecho, la totalidad de ellos, desde mi conocimiento, están siendo observados en domicilio. Hay que estar muy pendientes de la evolución, lo decía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es esa evolución en los pacientes contagiados? Vamos a ver, una cosa es la evolución de los pacientes y otra cosa es la evolución de la epidemia. Lo más probable es que aparezcan más casos en las próximas horas, días, por personas que a lo mejor no han dado importancia a alguna vesícula que han interpretado como un grano en su zona genital o algún cuadro febril específico. Respecto a la evolución de la enfermedad, por lo que sabemos por el momento, estamos hablando de una enfermedad menos grave, bastante menos grave que la viruela clásica, que es difícil el contagio interpersonal salvo que haya un contacto estrecho y en el que, si se confirma que la variante que tenemos en España es la de África Occidental, que es la que ha habido los casos confirmados en el Reino Unido, estamos hablando de unas tasas de mortalidad del 1%, o sea, en la mayor de los casos de un curso benigno con recuperación espontánea. Hablaba de esa diferencia, ¿no?, entre la viruela del mono con la viruela humana. Hay dudas sobre cómo nos contagiamos, lo adelantaba usted ahora, ese contacto estrecho. No sé si nos puede ampliar un poquito más esta información. Sí, vamos a ver. Estamos hablando de una enfermedad menos contagiosa, mucho menos contagiosa que el COVID. Estamos hablando de una enfermedad mucho menos contagiosa que la viruela. Generalmente el contagio se produce en África, en su reservorio habitual, por contacto directo, por tocar fluidos o animales contaminados. Entre personas nos contagiamos si estamos en contacto con esas vesículas que salen, parecidas, no exactamente iguales, pero parecidas para que nos podamos entender a las de la varicela. Si esas vesículas, esas ampollas, cuando están rotas, tocamos ese líquido, nos podemos contagiar, que es lo que parece que ha sido el mecanismo de contagio en la mayor parte de los casos que tenemos. Puede haber también un contagio por gotas, por vía respiratoria, pero es difícil y tiene que ser un contacto muy estrecho, incluso en convivientes en la misma familia. La mayor parte de los casos, una persona contrae el monkeypox, la viruela del mono, y los demás familiares no se contagian la mayor parte de las veces. Claro, a nadie se le escapa o tenemos muy cerca esta pandemia del coronavirus y ahora cuando volvemos a hablar o a escuchar hablar de otro virus, se nos viene a la cabeza que esto pueda reproducirse. Nada tiene que ver esta viruela del mono con el COVID, ni en la forma de contagiarse, ni muchísimo menos. Ese mensaje de tranquilidad que usted nos lanzaba. Exactamente. Por los datos que conocemos de lo que sabíamos de esta enfermedad antes, que no es una enfermedad nueva, que ya conocemos, y de lo que conocemos de los casos que hemos tenido ya en este brote, el mensaje es de tranquilidad. No se va, es imposible, prácticamente imposible, que uno se contagie por vía respiratoria. No nos vamos a contagiar por ir a reuniones multitudinarias, a supermercados. Lo que sí es importante en relación con lo que ya sabemos de COVID es que si tenemos síntomas, hemos estado en contacto con una persona que ha podido padecer la enfermedad y tenemos síntomas de fiebre, de una erupción cutánea o de estas vesículas, autoaislarnos en domicilio y consultar a las autoridades sanitarias, pero las probabilidades de que esto se extienda hasta convertirse en una epidemia son de prácticamente ninguna. Hablaba de esos síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas de alerta que tendríamos que tener en cuenta, además de esas vesículas, esas ampollas de las que nos hablaba? La enfermedad puede aparecer como un cuadro febril específico, que después de unos 2 días puede aparecer un rash, una erupción en la cara, en los troncos, que en principio es como una erupción rojiza que luego se va convirtiendo en estas vesículas. Pero no siempre ocurre así. En la mayor parte de los casos de viruela del mono, muchas veces esas vesículas solo aparecen en la zona que ha estado en contacto con la persona de la que nos hemos contagiado. Con lo cual, salvo que hemos estado en contacto con una persona que se ha contagiado, alguien que en las últimas 3 semanas haya tenido, en los criterios que nos ha dado el Ministerio de Sanidad, que haya tenido relaciones de hombres que tienen sexo con hombres con un contacto desconocido, esas personas, si tienen síntomas compatibles, deberían aislarse en domicilio y comunicarlo. Pero no tenemos que pensar ni mucho menos que cualquier persona que tenga un cuadro febril ahora mismo tiene que preocuparse por la viruela del mono, porque tendrá el COVID, la gripe, un catarro común, lo que siempre nos ha producido esos síntomas. Tranquilidad en general. No es grave, nos insiste en este aspecto, pero ¿cuánto pueden tardar en desaparecer esos síntomas? Los síntomas pueden tardar en desaparecer entre 2 y 3 semanas. No es grave en la mayor parte de los casos. Hay un porcentaje bajo de casos en los que puede evolucionar a una encefalitis y puede ser grave y entonces sí requeriría ingreso. Normalmente se autolimita, pues eso, las recomendaciones que tenemos ahora mismo serían de un aislamiento en domicilio de 3 semanas.
Es una enfermedad endémica del África Central que rara vez aparece en Europa. ¿Qué ha podido pasar para que detectemos estos primeros casos en nuestro país? Esto realmente pasa continuamente, aunque ahora estemos más sensibilizados desde opinión pública sobre cualquier brote de nueva enfermedad emergente. De hecho, dentro de SEIM, mi responsabilidad es la presidencia del grupo de estudio de patología importada y continuamente tenemos estos casos. Vivimos en un mundo con cientos, si no miles de millones de viajes internacionales al año y que una enfermedad endémica de una zona infectocontagiosa salga a otra es algo que ocurre con relativa frecuencia. Por eso hacer una llamada a la tranquilidad, aunque sé que está teniendo mucho impacto mediático, y desde luego sí me gustaría, con tu permiso, aprovechar para recordar que España es el único país de Europa que no tiene reconocida una especialidad médica en enfermedades infecciosas y que para la vigilancia, control y tener profesionales expertos para detectar los primeros casos es fundamental. ¿Por qué en Reino Unido se han detectado en primer lugar en Europa? Porque en todos los hospitales de Londres hay un residente por lo menos en urgencias de enfermedades infecciosas que rápidamente ante cualquier síntoma lo detecta porque es su especialidad. Pues Francisco Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, gracias por atendernos y gracias por aclararnos esas dudas de la viruela del mono. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.